Vivo de Radio Victoria o con esa televisión. A continuación vamos a hablar con Vladimiro Mujica, como todas las semanas, vicepresidente de Benamérica. Las alianzas nuestras las vamos a obviar esta vez, son muchas para aprovechar el tiempo porque Vladimiro pues anda, como ven ustedes, pues en un vehículo y no quiero que esto le genere contratiempos en la zona donde estén y con las autoridades respectivas. Entonces, Vladimiro, te había planteado cómo percibes una orden militar prohibiéndole a Monseñor Moronta ingresar a las instalaciones militares y por otro lado dándole orden a las autoridades locales de una zona de Táchira, de Mérida, donde indicaba que no le permitieran ni siquiera hacer confirmación, que es un acto eminentemente religioso. Esto a mí se me está pareciendo a Nicaragua. Eh, bueno, hola, perdón, José Antonio. Sí, sin duda. Esto es un escalamiento más en el entorno represivo y en el entorno, ¿vale?, autoritario que se está viviendo en Venezuela, especialmente después de que el régimen perdiera las elecciones del 28 de julio. Y esto que están haciendo ahora, Moronta, recordemos que en Nicaragua se ha expulsado un número importante de religiosos y además ha, se le ha quitado, se le ha desposeído de la nacionalidad a un grupo de nicaragüenses. Es decir, el régimen nicaragüense ha llegado al extremo de eliminar, de cancelar la nacionalidad de nicaragüenses. Es decir, que los convierte en varias internacionales, nacionalidades y pasaportes. Tienen un programa para tocar ese tipo de cosas porque no son ellos los únicos que lo han hecho. Sin embargo, una conducta tremendamente abusiva, tremendamente irrespetuosa de los ciudadanos, irrespetuosa de la iglesia. Entonces, claro, eso lo que refleja en buena medida es que el régimen siente, y con toda razón, que la iglesia y en particular la conferencia episcopal, que ha sido extremadamente crítica del régimen en su momento, otros personajes religiosos como el padre Ugalde, eh, que, bueno, por supuesto, Monseñor Moronta, todos quienes no bajan la cabeza, todos quienes no se someten, quienes no se humillan frente al poder de los capataces dueños de Venezuela, entonces son perseguidos, sean ellos representantes de la sociedad civil, de la iglesia, miembros de juntas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Esa es la aquí situación lo que... que llama la atención, Vladimiro, es que lo que Moronta dijo fue que todos los jóvenes que estaban detenidos no eran terroristas, muchos de ellos. Pero eso lo está diciendo medio mundo, ¿no? Y lo está diciendo la comunidad internacional y hay juicios al respecto. Entonces, porque Moronta se haya expresado, a mí me da la impresión de que es como utilizarlo al final y en la recta final, apenas a 2 meses del eventual cambio de gobierno, o sea, como la punta del iceberg para implosionar a una declaratoria definitiva del régimen autoritario y desmontable, ¿no? Porque son los militares los que están, en este caso, adoptando la decisión, ni siquiera es política. Bueno, eso de que la decisión no es política, eso no creo yo que sea así. Los militares no dan un paso en Venezuela sin que eso sea una declaración política. Es decir, el que los militares hayan sido el instrumento para impedirle a Moronta, al señor Moronta, que entrara a su iglesia, no es concebible que lo hayan tomado los militares por su lado. Eso es absolutamente una declaración de que ellos no están dispuestos a aceptar ninguna crítica, que ellos no están dispuestos a aceptar ninguna disidencia. Ese es el mensaje que están enviando y ese fue el mismo mensaje que enviaron con Rocío San Miguel, es el mismo mensaje que han estado enviando, manteniendo prisioneros a menores de edad. Y el hecho de que eso lo haya dicho otra gente no significa absolutamente nada. Tú lo dices y yo decido a quién ataco. Y en el caso de Moronta, el señor Moronta, que tiene
una determinada relevancia pública y bueno, entonces lo hacen así. Pues. Como te digo, en Nicaragua ellos fueron mucho más allá, ellos expulsaron a religiosos de Nicaragua. Sí. Y ahí viene otro punto muy importante. La Santa Sede se pronunció, bueno, eso depende de cómo uno lo vea, tímidamente sobre Y el mira, caso de ahí Nicaragua. quería llegar, sí, exacto. Tímidamente, sí dijeron algo, si el Papa dijo algo, bueno, igual que en su momento se pronunciaron tímidamente sobre el caso de Cuba y la represión a los religiosos en Cuba. Fíjate que la situación de los religiosos en Cuba en este momento es mejor que en Nicaragua, porque el régimen cubano terminó por no seguir persiguiendo, no en la magnitud en que lo estaban haciendo inicialmente los religiosos. Entonces, ahí hay otro elemento que es muy importante. Desde los tiempos de Chávez, como la Iglesia Católica no, desde el comienzo tuvo una posición muy crítica en relación a Chávez, entonces se tomaron decisiones que son también muy tóxicas. Se empezaron a favorecer a otras ramas de la iglesia cristiana, ¿okay? De las comunidades cristianas. No voy a mencionar a cuáles, tú pero seguramente lo sabes, pero se empezó a favorecer a otras comunidades para que se notara que el régimen tenía una relación privilegiada con otras ramas de la iglesia cristiana. Y también se tomó la decisión de adoptar una conducta antisionista abierta. Y eso condujo, por supuesto, a la ruptura, a la suspensión de relaciones con Israel y una contrapartida que no tiene absolutamente nada que ver con nuestra cultura, que es la intromisión cada vez mayor del fundamentalismo islámico en Venezuela. Entonces, todas esas acciones conforman parte de una sola conducta, que es nosotros tratar de transmitir la sensación de que ellos son todopoderosos, omnímodos y omnipresentes. Es decir, que ellos son los dueños del país. Esa es la sensación que se pretende transmitir. Claro, entonces cuando estamos a 2 meses para la solución del problema desde el punto de vista político, ¿tú crees que definitivamente ya no hay salida? Porque esta posición es bien radical, o sea, debe incomodar a más de un sector. Yo he visto hasta el sol de hoy que el Señor del Mundo sigue insistiendo y María Corina que van a tomar posesión el día y ellos también. Entonces, o sea, frente a un panorama como este, ante el clero, o sea, yo creo que desdibuja mucho la posibilidad y la opción del rescate democrático. No lo sé, no lo sé. A lo mejor paradójicamente la fortaleza. Acuérdate lo que ocurrió al final del mandato de Pérez Jiménez. La homilía, sí, la Fue homilía, precisamente una homilía la que marcó un punto de partida en el escenario venezolano. O sea, ¿cuánto valdría en este momento que la iglesia en su conjunto se pronunciara contra las atrocidades y los atropellos del régimen de Maduro? Y que instara a la ciudadanía venezolana, que lo ha hecho, pero claro, siempre lo ha hecho en el lenguaje de la reconciliación cristiana. El caso de la homilía durante los tiempos de Pérez Jiménez fue un documento mucho más severo. sí. ¿Eh? Entonces, yo no sé si eso que tú dices, que esto significa que ya no hay. Una solución puramente política no la es una solución en el medio de presiones. Eh, eh, Porque evidentemente ellos no han demostrado nada. Luego viene otro elemento que es mañana es la elección en los Estados Unidos y eso puede traer también un elemento tóxico para ellos, para el régimen, Sí, que es que los Estados Unidos, aprovechando precisamente esta transición entre el 5 de noviembre, el 6 de noviembre y el momento en que, en que venía a asumir el nuevo presidente de Venezuela, entonces pueda aumentar mucho la presión internacional. Luego hay otro elemento que está dando vueltas y que es muy importante en todo este contexto,
que es la posibilidad de que la Corte Penal de Justicia, la Corte Penal Internacional, eh, emita finalmente una orden de captura, una decisión contra Maduro. Eso está en el aire y no es imposible que ocurra con certeza, no lo sabemos, pero son elementos que pueden tener un peso, específicamente de la, de la Corte, de la Corte Penal Internacional, puede tener un efecto tremendo, ¿ves? Porque a pesar de que no se pueda ejecutar la orden de captura y a pesar de que hay países que no reconocen la jurisdicción de la Corte, como el caso de Estados Unidos, Israel, hay 120 países que sí la reconocen. Y el hecho de que no la reconozcan Israel y los Estados Unidos tampoco significa que eso no tenga un peso en la política de esos países. Y bueno, el caso de la orden que se emitió contra Netanyahu, independientemente de que Israel no acate los dictámenes, tuvo un peso importante porque se indicó que cómo era posible que se actuara de esa forma y no se tuviera en cuenta toda la actuación del fundamentalismo islámico en esas zonas, prácticamente como si fuera responsabilidad de Israel, que no lo es. Que no lo es, sí. Entonces, bueno, son todas cosas que están gravitando. Yo tengo un especial, digamos, esperanza no es la palabra, pero creo que una de las cosas más importantes que podrían ocurrir, una es esta de la Corte y la otra es que la Iglesia termine por reaccionar, el propio Papa termine por reaccionar en contra señalando pues la responsabilidad pecaminosa, antihumana, antivalores religiosos de Occidente, antidemocracia del régimen de Nicolás Maduro. Yo sé que siempre el argumento es que si tú quieres negociar no debes quemar los puentes, lo cual es verdad, sí. Pero también es verdad que son instituciones que tienen una visibilidad y una importancia culturalmente para nosotros, y lo que esta gente está haciendo es tan horrendo que, bueno, uno se pregunta pues si no sería importante una decisión de esa naturaleza. Sí, bueno, yo esta mañana estaba pensando si este hecho contra Moronta no se transformaría de repente en un sermón nacional en todas las iglesias en simultáneo. Ojalá, ojalá, eso sería una actuación excepcional. Heroica. No, heroica y excepcional. Porque tendrían que poner preso a todos los curas del país en simultáneo. Mira, yo lo que creo eso que es eso una hecatombe. Sí, sí, sí. Pero yo lo que creo, mira, por eso te dije el caso de la actuación, la conferencia episcopal en su momento fue uno de las organizaciones de Venezuela que tuvo una conducta más clara sobre el régimen de Maduro. En todo momento, sí. En todo momento, y desde Chávez. Y siempre ha tenido una conducta de denuncia muy clara. Claro, luego viene el asunto, es decir, esos son organismos que prácticamente por construcción, por diseño, les corresponde buscar consenso, perdón y no venganza. Y es verdad. O sea, tú no le puedes pedir a la iglesia que lance una... Sí, pero reafirmar los postulados de la iglesia en un sermón nacional no es venganza. No, es que ni a es eso me nada por el refiero. estilo. Es que a eso me refiero. Que esta gente se han convertido en unos violadores de tal naturaleza de los derechos humanos y de todos los valores religiosos, de todos los preceptos de nuestra cultura, que la iglesia, sin pretender tomar venganza ni una actuación violenta, porque no es su carácter, es el carácter de reconciliación, perdón, aceptación de culpa, etcétera. Es de tal naturaleza lo que estos tipos están haciendo que sería muy importante que un organismo rector de la naturaleza de la conferencia episcopal y que una organización que tiene cercanía tan importante con nuestra gente, uno veía también cuando María Corina iba a los actos y reivindicaba la palabra espiritualidad. Que esta era una pelea espiritual, que esto era un conflicto espiritual y además señalaba que esto era, bueno,
cierta forma, pues el bien y el mal. Quizás llevarlo al bien y el mal sea, no lo sé, pero el término de que es un conflicto espiritual, sí, y el fervor que se veía alrededor de María Corina era muy comparable al que se veía en nuestros pueblos alrededor de figuras religiosas. Y Bien. eso tiene una significación muy importante. Sí, ¿no? Y Y por el eso, régimen con todas sus armas no puede evitar que la iglesia defienda su doctrina en lo que son sus centros de ejercicio, no lo puede evitar. Tendría que recurrir a niveles de de violencia violencia extrema, sí. y de, bueno, que son... Y de negación de una cantidad de valores y principios y leyes, ¿no? Mira, Universales. ellos, eso ellos lo han dicho, No, lo eso, están haciendo, de hecho lo están haciendo, o pero sea, llevarlo a ese mira, nivel por me eso yo, parece. bueno, mira, pues entonces, sabes que sobre eso siempre tenemos yo seguirme preguntando, ¿sería el colmo? ¿Sería horrible? ¿Sería que los tipos hicieran A, B o C? Ya yo pasé esa etapa hace tiempo. Bueno, Ellos hacen lo que consideren que tienen que hacer para defenderse porque sienten que su existencia política y en algunos casos su seguridad jurídica está en juego. Y entonces atropellan y se comportan como los capataces del país. Y están dispuestos a violar y a pasar cualquier línea. y no, yo sé que están capaces de irse, pero se van a hitos de sangre, pues. Así de Sí, sencillo. Pero bueno, sí, ahí todo, así son las luchas. ahitos de sangre se van a hitos de poder. Ahitos de Funcionan poder. a hitos de poder. Lo de sangre es si acaso lo tienen que usar para mantenerse en el poder. Bueno, La premisa fundamental es poder, no sangre. de todos modos, para mí, hoy conversando contigo, esto es un hito importantísimo. Lo hicieron porque les da la gana y yo creo que cuando hay reacciones, las reacciones pueden ser de muchísima más fortaleza que las que ellos imaginan porque el pueblo es el pueblo creyente. Sí, tú sabes que yo, bueno, pues ya vamos terminando. Yo la expresión porque les da la gana, que parece muy fuerte, es débil en relación con lo que estos tipos están haciendo. Lo hacen porque ellos se creen todopoderosos, ¿ok? Y es mucho más que porque les da la gana. Ellos quieren imponerle a todo el mundo una doctrina y una aceptación humillante, un tipo de cohabitación humillante. Entonces, bueno, yo entiendo lo que tú estás diciendo con que les da la gana, pero yo quisiera que fuéramos mucho más enfáticos, mucho más allá de les da la gana. Es que proceden dictatorialmente, proceden autoritariamente para mantenerse en el poder. Y Yo lo que entonces estoy son esperando es capaces, que la respuesta de nuestro pueblo sea más enfática que la de ellos y hay vías bueno, para ello. bueno, ¿Ok? Yo te oiga, Dios José Antonio, mediante. De todos modos, hablando de ataques contra la iglesia, yo te sí, oiga. Vamos a ver, Dios mediante, pues la luz se abrirá. Bueno, Estamos pendientes, cualquier cosa que te enteres por allí. Yo creo que el mundo finalmente ratificó que va a ir a Estados Unidos una vez sí, concluya la elección en Estados sí, Unidos, gane quien sí, gane. Y eso es sí, bueno también. sí, ¿Ok? sí, Sí. absolutamente. Bueno, cualquier cosa Bueno, estamos en contacto. ¿De dale acuerdo? pues, Un cuídate, abrazo. Chao. chao.